Nació en Alemania, en Hannover, en 1906. Fue una filósofa alemana de ascendencia judía. Estudió en las universidades de Hamburgo, Primburgo y Heidelberg. Obtuvo el doctorado en filosofía en dichas universidades. Con la subida de Hitler al poder en 1933, fue exiliada y se fue a París, donde también fue exiliada y tuvo que huir en 1940 hacia Nueva York, donde en 1951 tuvo su naturalización como estadounidense. Su obra más reconocida sostiene de los totalitarismos, que se basan en la interpretación de la ley como la ley natural. Murió en Nueva York en 1975. Contexto sociocultural. Hay que tomar en cuenta que algunas de las situaciones que influyeron en su pensamiento fueron las siguientes. Primero, hacia mediados del siglo XX ya habían tenido lugar las dos guerras mundiales, y el recuerdo de Auschwitz y de Hiroshima estaban muy presentes. También hay que tomar en cuenta que Hannah Arendt fue una filósofa judía de origen alemán, que fue exiliada de Estados Unidos. Entre 1924 y 1929 cursó estudios de filosofía y teología, primero en Hamburgo y en Friburgo y finalmente en Heidelberg. En 1940 huyó y se instaló en Estados Unidos. Ahí colaboró en numerosas revistas y enseñó teoría política en la School for Social Research de Nueva York. Algunas de sus obras principales son: 1. La condición humana, 1958. El libro habla acerca de las cosas que el ser humano hace entre nacer y morir. Labor, trabajo y acción. Constituye todas las cosas que hace el hombre que lo hacen sobrevivir en el plano de la vida. Todas se relacionan entre sí, porque ninguna de ellas podría existir sin la otra. Se podría resumir como un proceso de evolución del hombre. Expliquemos las tres partes. Labor. Se refiere a los procesos cíclicos de la vida, las acciones en las que estamos en contacto con la naturaleza, todos nuestros procesos biológicos. En este, somos prácticamente iguales que los animales. Trabajo. Todas las cosas materiales que se transfieren a otras personas con el tiempo. Todas las cosas que el hombre toma de la naturaleza para abastecer sus necesidades. Todo lo artificial, que en primer tiempo fue natural, como los edificios, computadoras, etc. Acción. Las cosas políticas de la vida, lo que hace distinto al hombre. El hombre, que nace siendo un ser social en el cual no puede sobrevivir sin volverse loco sin esta misma, lo que hace que el hombre sea un ser que lo distingue de los animales, por ejemplo, la razón. 2. Hombres en tiempos de oscuridad. El libro habla acerca de cómo hombres y mujeres viven en tiempos difíciles, la oscuridad, y cómo pudieron tomar algo bueno para poder así arrojar un poco de luz y no quedarse con todo lo malo. En la primera mitad del siglo XX, los hombres estuvieron presentes en numerosos crímenes, por lo cual se le considera como una época oscura a la que hace referencia el título. 3. Sobre la violencia, 1970. Este libro es una crítica directa hacia la violencia y cómo se relaciona íntimamente con el poder. También habla de cómo se normaliza la violencia, así como el fenómeno de esta misma relacionándolo con los acontecimientos de la sociedad. Habla acerca de cómo los hombres reaccionamos con violencia, el cómo nace y sobre todo cómo se percibe la violencia, porque las causas pueden ser muchas, como un desacuerdo o hasta una guerra.
Como ideas principales de Hannah Arendt, tenemos como primer punto la banalidad del mal. La banalidad del mal, según Hannah Arendt, siendo judía, se puso a analizar cómo es que un país tan culto como Alemania cometió los crímenes horribles de la Segunda Guerra Mundial. Y para eso fue que estudió el juicio de Adolf Eichmann, el cual era el encargado de la logística de la muerte de los judíos. Él diseñaba cómo los judíos iban a ser trasladados a campos de concentración para después ser asesinados. La banalidad del mal, según Hannah Arendt, surge cuando una persona tiene la capacidad de cometer los peores crímenes solo con un simple paso, el cual es dejar de pensar. Hannah Arendt dice que no se necesita ser un personaje malvado para cometer los peores crímenes, solo te necesitas dejar llevar. Como segundo punto tenemos los estudios sobre el totalitarismo. Se dice que el totalitarismo es el único modelo político que ha existido en la historia que niega absolutamente el valor propio de la vida humana. Considera que los fines colectivos que se imponen por todos los medios son necesidad de todos. El racismo y el imperialismo son factores que también contribuyeron a los orígenes del totalitarismo. En el totalitarismo se le quita la esencia a las personas para convertirse en un grupo de seguidores de un líder que solo les da órdenes sin importar lo que sea. El pensamiento de la filósofa judío-alemana Hannah Arendt ha sido catalogado como una filosofía de decidido amor por el mundo. Se cree que una parte surgió por la ingrata experiencia del totalitarismo nazi. El totalitarismo es analizado por Arendt en su famosa obra Los orígenes del totalitarismo, en la cual reflexiona sobre el nacionalismo y también sobre el periodo estalinista en la Unión Soviética. Le parece que los totalitarismos deben explicarse, dado que no hay precedentes semejantes en la historia de la humanidad. Según Ana, son producto directo de la modernidad, y no han sido gestados fuera, sino dentro de la misma civilización occidental. La modernidad trajo sobre los hombres aislamiento y soledad al destruir la esfera de su acción ciudadana, sustituyéndola por la esfera de acción gubernamental, con su propaganda masificadora. Aislados y solos, los hombres perdieron el interés por lo genuinamente político. Lo que sobrevino después solo fue la consecuencia lógica del estado de las cosas, la aparición de regímenes de dominación total que institucionalizaron el empleo del terror indiscriminado. Ahora bien, a Arendt le parece que la experiencia de los totalitarismos nos ha dejado entre las manos una brasa ardiente, la de tener que ocuparnos de la vida, no de la vida en general, no de la vida biológicamente entendida, más bien ocuparnos de la vida como algo decididamente humano y, lo que es más importante, ocuparnos de la vida como algo nuestro.